Qué rico nuevamente estar con ustedes y ahora al aire libre en la sección Fe en el siglo XXI. Es importante para nosotros hoy día el tema que estamos tocando, ¿verdad? Y estamos hablando un tema que quedó boteando ahí, ¿cierto? Dando vueltas. La vez anterior que hablamos de misiones. Estuvimos hablando un programa atrás de misiones y allí estuvimos hablando de varios temas importantes. Pero llegamos a unos temas bastante interesantes. Algunas disciplinas, en realidad. Disciplina, materias también, Materias, cuando sí. hablamos de seminario, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos ya de teología, pero hablamos de algunas cosas importantísimas que hoy día nosotros tenemos que tener claro y que son parte fundamental de la formación de los siervos del Señor con el objetivo de tener una fe cada vez más precisa, cada vez más certera en medio de este siglo XXI, en medio de la modernidad. Y estamos hablando de antropología cultural, estamos hablando de sociología, y estamos hablando de las ciencias que se dedican a estudiar al hombre. Exactamente. Por lo tanto, hoy día queremos tocar ese punto, queremos que usted tenga un poquito de hambre. Nosotros estudiamos en el seminario Antropología Cultural con unos textos que son de antropólogos cristianos, doctores en antropología, que están desarrollando un punto de vista tan grande y tan hermoso de qué realmente es la labor del Hijo de Dios en medio de las misiones. Esta antropología que nos lleva a enfrentarnos a ese choque cultural que se produce cada vez que alguien sale a misiones. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, es interesante profundizar un poco y saber en qué me puede influenciar el tener claro esto de la antropología cultural. Y para eso estoy con el doctor Guillermo Rivera, que me acompaña permanentemente en su sección en el siglo XXI, que nos va hoy día, ¿cierto?, a contar un poquito la importancia que tiene la antropología cultural en medio del desarrollo de las misiones. Exacto. Bueno, no solo de las misiones, sino que en el desarrollo de la iglesia en general. Perfecto. Lo que pasa es que los misioneros le dan una mayor importancia a los misioneros que han estudiado. Eso hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. Sí, porque hay misioneros que han ido y no conocen la Biblia, no conocen ni la división de la Biblia. La verdad que eso hace muy complejo el mensaje que nosotros podemos entregar. Pero estamos hablando de los misioneros, aquellos que se han preparado durante 5 años para poder ejercer el ministerio de las misiones. Y una de las materias fundamentales que tienen estos misioneros es la antropología y especialmente la antropología cultural, puesto que estamos pensando en que siempre la labor ministerial se va a desarrollar en un ambiente ajeno al que nosotros habitualmente estamos acostumbrados. Entonces, cuando hablamos de antropología tenemos que estudiar precisamente cuál es el sector de la sociedad en el que nosotros vamos a ir. Si bien es cierto, la antropología es general, después tenemos que ver el tema de la sociología, que es más particular, pero en antropología nosotros tenemos que conocer cómo nacen las sociedades, cómo nacen las culturas, y ahí nos encontramos con el tema de, por ejemplo, los pueblos originarios, que veíamos en el seminario en clase, cómo ocurrió en algunas reducciones indígenas de algunos países de Asia, donde llegaban los misioneros y se encontraban con sorpresas que son bastante fuertes. El otro día conversaba con una misionera que estuvo en África, que son países absolutamente animistas. Ellos, sea un pastor, sea un misionero, si se muere es porque algún espíritu Satanás ganó la lucha sobre ellos y les robó la vida. Entonces, si nosotros no estamos enterados de esas situaciones y no las estudiamos, los vamos a mandar al infierno. Al infierno, se van al infierno si les pasa algo. Además de que todas las enfermedades que existen en África se asumen serios problemas de salud, y que probablemente uno de nuestros misioneros o más de algún misionero no vuelva, y que lo vamos a ver en el cielo, pero no se lo está llevando Satanás, sino que se está yendo en los brazos del Señor. Y los velorios, por ejemplo, en África duran 7, 8 días, lo que en nuestra cultura es absolutamente ilógico. O hay tribus como los guaraní, ahí en Misiones, en Argentina, y todo lo que es el Chaco paraguayo, donde los hombres mayores van cambiando las esposas cada 4, cada 5 años, la van cambiando por un modelito más joven. Entonces, como que cambia el auto. Claro, Dios entonces mío. nosotros le vamos a ir a predicar, no, el marido tiene que ser esposo de una sola mujer. ¿Y dónde dejamos la cultura de ellos?
O le vamos a decir a los africanos, Dios es uno solo y el único que tiene ascendencia sobre la vida y la muerte es Dios. Y ellos están hablando de los espíritus, de las ánimas y lo que logra Satanás en medio de ellos. Entonces, ¿cómo nos insertamos? ¿Cómo llegamos al campo? Pablo nos dio un ejemplo hermoso con los griegos, ¿verdad? Exactamente. Nos dio un ejemplo hermoso, o sea, al Dios no conocido, ¿verdad? Y a ese Dios que ustedes dicen no conocer, a este que le levantaron una estatua, a ese le vengo a predicar yo, a ese le vengo a entregar yo un mensaje. Entonces, ¿cómo abordó la cultura griega Pablo? El resultado que haya tenido, ¿verdad? Es independiente. Lo importante es el ejemplo cómo lo abordó. Claro, ahora el tema, ahí tenemos otro ejemplo, o sea, el mismo el apóstol Pablo era un hombre primero que quería pertenecer al Sanedrín, por lo tanto conocía la Torá de memoria. Correcto. Era un hombre educado, tenía nacionalidad romana, pertenecía al imperio, conocía el idioma griego sin problema y por eso se podía mover plantando iglesias en todo el Asia Menor. Pero no estamos hablando de cualquier apóstol, estamos hablando del apóstol Pablo, para mí el más grande teólogo y el más grande misionero de las el teólogo más grande. Y como misionero tremendo. O sea, muchas veces lo que hicieron, lo echaron de algunos lugares y él no se enojaba, él partía, se iba y plantaba otra iglesia. Por supuesto. Iba haciendo su trabajo, iba dejando los pastores, pero era muy conocedor de los lugares, de tanto del punto de vista antropológico como sociológico, es decir, conocía la dinámica del lugar y por eso él, además de que vivía con la presencia del Espíritu Santo, pero siempre estaba pensando que el segundo siguiente venía Cristo de vuelta a la tierra, esa era su pasión por predicar el Evangelio y lo hacía también por el conocimiento que él tenía de la filosofía, la antropología, la sociología, de la cultura, hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo. O sea, él podía ser un misionero hoy día sin ningún problema. Claro. Tenía todos los requisitos. Es tan importante este punto que estamos tocando porque también tiene que ver mucho con la preparación que nosotros le damos a nuestros misioneros. A veces las iglesias dicen hay que invertir y la mejor inversión que hay que hacer es en misioneros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, que la inversión en los misioneros parte primeramente por la formación. La educación. Por darle una base. Porque en términos concretos muchas veces mandamos a la gente sin base y tenemos los resultados que tenemos. Entonces veamos cómo son los ejemplos. Cuando nosotros vemos cómo los misioneros europeos, americanos llegaron a nuestro país, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver eso, comenzamos a ver gente muy preparada. Comenzamos a ver gente que cuando volvía a su país de origen, ellos iban a perfeccionarse, iban por su doctorado, iban por su magíster, iban buscando una perfección. Entonces es tan hermoso cuando uno se da cuenta que el Evangelio nos demanda una preparación profunda, porque si no la tenemos, nos caemos en estos detalles. Claro, el problema, pastor, es que nosotros aquí en Chile, los chilenos tenemos el problema que creemos que porque nosotros no lo hacemos, no lo hace nadie en el mundo. Claro. Entonces resulta que vemos a la iglesia brasileña, a la que tenemos el privilegio de conocer tanto usted como yo, en que los misioneros no solo son teólogos, no solo tuvieron 5 años, no solo se entrenaron en escuelas de misiones, sino que además son filósofos. Porque tenemos que abordar el tema con la mayor seriedad y buscar el medio para servir mejor al Señor. Pero hoy día nosotros decimos, no, me voy a una escuela de misiones. ¿Cuánto tiempo voy a estudiar? 3 meses, suficiente. 3 meses en el verano. En el verano. ¿Cierto? Y es suficiente, ya estoy... Pero es internado. Pero ya es suficiente para ir a las misiones. Ahora, vamos a ver cuántos de nuestros misioneros chilenos hablan idiomas. Por lo menos el inglés, que es el idioma más utilizado, con el que uno en cualquier parte del mundo se puede comunicar, y eso usted también lo sabe, pastor, porque ha tenido el privilegio de estar en Europa, y usted sabe que en cualquier país de Europa, hablando inglés, se puede comunicar con cualquier persona. Entonces, nosotros no le entregamos formación teológica, no le entregamos formación filosófica, no le hablamos de lo humanista a nuestros misioneros, no los tenemos en un campo de entrenamiento misionero, como debe ser, de manera seria, en una escuela misionera, no en una organización misionera, sino que en una escuela misionera donde se preparan por largo tiempo para que puedan cumplir la misión como corresponde. Si el modelo misionero lo dio el apóstol Pablo, ya dimos las características así muy generales de la formación que tenía el apóstol. Entonces nosotros, ¿cómo somos más capaces que el apóstol Pablo?
La verdad, pastor, es que es un tema bastante profundo y bastante serio. Y ahora, ¿qué pasa en el corazón de esos personajes que van a las misiones? Muchas veces la iglesia misma lo ve como superhéroes. Y la verdad que es un error tan grande, porque sencillamente cuando nosotros entendemos que se necesita una formación, que se necesita un desarrollo, y tenemos ese desarrollo, nadie nos ve como superhéroes. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez que nosotros crecemos hacia arriba, nuestras raíces crecen en Cristo hacia abajo. Entonces es sumamente importante que tengamos una preparación, principalmente por ese detalle tan importante que nosotros tenemos, que es la humildad. Sí, y conocer la cultura, pastor. O sea, ¿cómo yo voy a ir a predicarle a los guaraníes si no los conozco? Y voy a llegar con un cerro de críticas con ellos. Si voy a ir a los países musulmanes y no conozco cómo evangelizan los musulmanes, cómo hablan y cómo se relacionan con ellos, con Dios. Entonces, y aparte de toda la carga del idioma, y no consideramos el tiempo de inversión que hay misioneros que, o sea, todos los misioneros, tengamos la edad que tengamos, al llegar a un campo misionero nuevo necesitamos un tiempo de adaptación que no es menor. Sí, muchas gracias a Pastor Guillermo, muchas gracias también a ustedes, fieles auditores, y esta ha sido una vez más la sección Fe en el siglo XXI.